Hola, ¿cómo están? Soy Francisco Laiseca de Enfoque Coyotl, una agencia digital, una agencia creativa que está haciendo las cosas diferentes. Y también aquí es la sede de la Cámara de Industria y Comercio del Mercosur y las Américas. Hoy es martes y hay pócar de haces, hay partida, hay debate. Como siempre me acompaña el doctor en Derecho José Luz García Horta. Le mandamos un saludo a nuestro amigo Carlos Mondragón del Dragón de Mondragón. Y el tema suena buenísimo. Los jóvenes en la política y los jóvenes como funcionarios públicos va a estar muy bueno. Así es que, ¿qué opinas, José Luz? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Me da mucho gusto estar el día de hoy en que estoy seguro será un gran programa. Sin lugar a dudas, el día de hoy tenemos un invitado de honor. Se encuentra con nosotros nuestro amigo, el licenciado en Derecho Andrés Cuapio, líder de la Confederación Nacional de Estudiantes, a quien a partir de este momento le cedo el uso de la voz. Bienvenido. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Creo que pues siempre es importante abrir espacios a los jóvenes para hablar de estos temas porque es bien difícil que los tengamos. A ver, no es tan común que a los jóvenes se les invite a los medios de comunicación para hablar sobre un tema que entre la juventud al día de hoy está siendo un tabú para querer participar, que es el tema de la política. Entonces nosotros desde la universidad, desde los espacios en donde nosotros hacemos política con los jóvenes en el tema de participación pues juvenil para mejorar las condiciones educativas dentro de nuestras instituciones, pues creo que tenemos mucho de qué hablar el día de hoy. Claro que sí, cómo no. Entiendo que los jóvenes es lo que va a marcar el futuro de un país, el futuro de una nación, y es súper importante educar a los jóvenes de una manera diferente, sin los tabús sociales, José Luz, Claro. porque creo yo que la sociedad y la escuela han marcado de manera negativa las anteriores generaciones, porque marcan las cosas como que así tienen que ser. Por ejemplo, tienes que casarte, tienes que tener una familia, tienes que tener hijos, tienes que comprar una casa. Yo creo que son condicionamientos sociales, que son programaciones que nos van dejando, ¿no? Desde nuestros antepasados. Por ahí hay una plática, ¿no? De una familia, pues que para hacer el pescado le cortaban la cola al pez y no sabían el por qué, nunca sabían por qué le cortaban la cola al pez, hasta que fueron preguntando, descendente, no, es ascendentemente, Sí, claro. que por qué le cortaban la cola, y dijo la abuela: es que mi sartén era muy chiquito y no cabía el pescado, Sí, ¿no? claro, Pero claro. cómo venimos arrastrando esas, Patrones de conducta sí, aprendidos. ¿no? Entonces, sí hay muchas cosas muy importantes que deben de suceder con los jóvenes, y como lo comenta aquí Andrés, que les abramos espacios también es súper importante. Pero hay muchas otras cosas importantes que están afectando hoy a los jóvenes, como el tema de la inmediatez, que los jóvenes piensan que todo es inmediato, como prender una película en Netflix o como sacar el chat GPT y que te saque un tema para platicar. Sin embargo, hay cosas pues que no son así de fáciles, que conllevan tiempo, esfuerzo, y que unas se deben de aprender, y es uno de los temas que vamos a platicar, José Luz, porque creo yo muy importante que esta reforma de que cualquier persona mayor de 18 años puede acceder a un puesto de elección popular o a un puesto como funcionario público, híjole, a mí se me hace un tema bastante delicado. Sin lugar a dudas, son temas que generan polémica. Sin embargo, a mí me parece que vivimos en una época donde debe de dársele oportunidad a los jóvenes, sobre todo a los jóvenes que están preparados. A mí me parece que los cuadros en los distintos institutos políticos, eso es lo que cuidará, que sea gente que esté realmente preparada. Pero hablabas del tema de la inmediatez, mi estimado Paco, y quisiera preguntarle aquí a nuestro amigo Andrés Cuapio que nos diga qué opina de la situación de la inmediatez y del mundo en el que vivimos actualmente, tan aprisa con el que, como bien decía Paco, hoy pareciera que los jóvenes piensan que tener éxito es de la noche en la mañana o que construir un negocio o hacer algo de fortuna pues es de la noche en la mañana. Por ahí tienen algunos ejemplos de algunas figuras públicas como lo son hoy los cantantes de corridos como Peso Pluma y algunos más
que le muestran una alternancia de mundo a la población y a la ciudadanía donde todo pareciera ser tan fácil y la realidad es otra. ¿Qué opinas de ello, mi estimado Andrés? Sí, bueno, con lo primero que vinimos platicando es que nos dicen que los jóvenes somos el futuro, que en nuestras manos está el cambiar a nuestro presente. país. Somos el presente y a ver, no hay una manera en la cual puedan chamaquear más a un joven que al decirle que los únicos que tienen la experiencia son aquellos que ya son grandes. Al final del día yo creo que en los espacios de toma de decisiones se debe buscar a las personas que representen a esos sectores. A ver, no puede haber un legislador de 75 años legislando por un joven de 18 años. Que tú me dices que es un error que puedan participar, pero a ver, las condiciones políticas en nuestro país también no van a ser tan sencillo que Han un evolucionado. estudiante tenga o que un chavo de 18 años pueda llegar a ser diputado, al menos que sea un hijo de un político como los que están ahorita en la Secretaría de la Juventud aquí en el estado de Querétaro. Pero bueno, nosotros tenemos la oportunidad, los jóvenes, de ir cambiando el rumbo dependiendo de las dinámicas sociales que vamos teniendo. A ver, es muy distinta la dinámica social de los jóvenes de cuando ustedes, bueno, no sé cuántos años tienen, pero es muy distinta la dinámica social juvenil de ustedes que la que nosotros vivimos al Claro. día de hoy. Hay una dinámica muy distinta en muchos sentidos. Y creo que el tema de la inmediatez es un tema que se va dando a partir de las circunstancias sociales que nos han ido dejando ustedes durante estos años que han ido avanzando. Porque al final del día, al día de hoy, los jóvenes tienen menos oportunidades que hace muchos años. Muchos jóvenes no tienen acceso a la educación. Muchos jóvenes no tenemos la oportunidad de que saliendo de la universidad podamos tener un trabajo. La dinámica social va cambiando y en lo que nosotros hacemos en la universidad es que nos vamos formando de una manera en la que vemos desde qué punto podemos cambiar las cosas. Y creo que hace poco, la semana pasada, estaba en un foro con la doctora Claudia Sheinbaum y platicábamos sobre cuál es la dinámica del joven el día de hoy dentro de las universidades, que es mi espacio. Y hace muchos años, hace 52 años me parece, se dio un discurso muy bueno de Salvador Allende en la Universidad de Guadalajara, que seguramente lo han escuchado o al menos conocerán algunas frases. Y en ese discurso Salvador Allende nos decía que en la universidad es el único espacio donde no pasa la revolución dentro del contexto social de nuestro país. Claro. No de nuestro país, de todo el mundo. Y yo creo que para hablar como de historia y de los contextos sociales, para que podamos hablar de historia tenemos que hablar del contexto en el que se vivía en ese momento. Y hace 51 años, pues era muy difícil que un hijo de un campesino, que un hijo de un obrero, que un hijo de alguien que es de clase baja, pudiera acceder a la educación. Creo que al día de hoy hemos luchado desde las universidades para cambiar este tema. Y nosotros dentro de la Universidad Autónoma de Querétaro, donde soy presidente, y de las otras universidades que forman parte de la CONEM, pues vemos la manera en que podamos hacer que más jóvenes puedan ingresar a la universidad. Porque, a ver, no van a la universidad por un tema de que sean menos que algunos otros estudiantes o porque sepan menos o porque no tengan la capacidad para estar en la universidad. La universidad pública no puede no puede hacer que sea más accesible para muchas personas porque no hay recursos, las universidades no tienen recursos para recibir a más estudiantes. Entonces yo sí discrepo un poco en que solamente somos el futuro, creo que estoy seguro que somos el presente y que la dinámica social en la toma de decisiones desde la vida política, desde la vida pública, debe pasar también ya a las manos de los estudiantes y de los jóvenes. Hablas del presente. El presente es la línea en donde vamos viviendo. Claro. Es esta línea que nunca va a regresar y es el instante que va recorriendo conforme las agujas del reloj. El pasado ya pasó, el futuro es incierto. Tienes mucha razón. Pero me hablas que son el presente. Si son el presente, ¿qué están haciendo por el país? ¿Qué están haciendo por la política en el presente? Un joven de 18 años apenas va saliendo de la preparatoria. En esa edad, discúlpame, yo tengo 44, también tuve 18, y a esa edad no eres autosuficiente, ¿sí? No sabes hacer nada, vas saliendo del colegio. Es más, todavía 4 o 5 años después van a la universidad y ¿qué pasa? Salen, pues sí, con un título, pero a la hora que salen y dan un paso, dependiendo el tipo de carrera, a la industria, no sé, como abogado, ¿sí? Como médico, no saben hacer nada. Tienen que empezar a tomar una trayectoria para agarrar no nada más lo que salió de los libros, sino hacerlo práctico y hacerlo con las manos. Porque aquí la pregunta que yo te haría,
tú estás dispuesto a que te gobierne un joven de 18 años. Claro. Ok, ¿y estarías dispuesto a que te opere un doctor de 18 años? Es que es porque distinto. No es A ver, distinto. estás hablando Permíteme, porque Claro, todavía claro. no termino. ¿De qué estoy hablando? De que un joven de 18 años no puede ser médico. ¿Por qué? Porque le falta mucho por estudiar, mucho por aprender y mucho por practicar. Y lo mismo debería de ser para un legislador o para un servidor público. ¿Por qué? Porque si de por sí los políticos que hemos tenido históricamente, los políticos actuales, no dan una y son licenciados y con doctorados y con todo, imagínate uno de 18 años, ¿cómo va a tomar las decisiones si ni siquiera tiene preparado el sentido creativo, el sentido crítico? ¿Por qué? Porque está muy joven, porque todavía apenas va saliendo de la preparatoria, que es el pre para una carrera que vayas a hacer. Ahora, que una persona nos legisle o sea servidor público sin tener una carrera, a mí se me hace un súper error, porque puede llevar a cosas aún más negativas de las que estamos viviendo en la actualidad. Sí, a ver, ¿qué estamos haciendo los jóvenes? Cuando yo tenía 18 años fui presidente de la preparatoria en San Juan del Río. Y cuando teníamos 18 años entre los estudiantes de la preparatoria, ya nos estábamos organizando para cambiar la dinámica social. Estábamos yendo a ir a barrer calles, estábamos yendo a limpiar el río, estábamos haciendo dinámicas en las que podíamos hacer participación para jóvenes. El tema de decir que los jóvenes no están preparados, que no tienen experiencia, que como un doctor no puede, alguien de 18 años no puede ser doctor, pues es hablar de un tema mercantilista, que solo servimos para hacer mano de obra de algún espacio, o que solo teniendo la experiencia podemos cambiar las cosas. Yo creo que los jóvenes tenemos una visión muy distinta de lo que está pasando. Yo fui presidente en la prepa aquí en San Juan del Río y estábamos intentando cambiar las dinámicas. Y ahora, un ejemplo bien básico que tenemos aquí el día de hoy. En el municipio de Querétaro solo hay 2 regidores jóvenes. Uno cuando empezó tenía 20 años, otra regidora tenía 21. Yo estoy seguro que han sido los que más han trabajado en todo el municipio de Querétaro como regidores. Y han intentado cambiar las dinámicas. No las han intentado, las han cambiado. Y eso habla de que si se les dan los espacios a los jóvenes pueden hacerlo una realidad y no únicamente hablarlo desde un tema mercantilista en que como no tienen experiencia no pueden hacerlo. Y también, no nada más en el tema de jóvenes, a mí se me hace una grosería que se diga que si no tienes una carrera no puedes representar a una gran parte de una población. A ver, hay personas que no pudieron ir a la escuela no porque no quisieran prepararse. Hay campesinos que deberían estar en la Cámara de Diputados hablando sobre el tema de campesinos. ¿Cuántos representantes hemos tenido que tienen licenciatura y esa licenciatura la usaron para robarse todo el dinero que tenían de los ingresos, de las prerrogativas para cuando eran diputados? No andas hablando de la ley de Herodes, ¿verdad? Creo que me das la razón, porque imagínate, si uno preparado no tuvo la fortaleza para evitar la corrupción o el robo de recursos, imagínate uno que no tiene una preparación menos. O sea, yo siento que es si me lo mucho permiten, más quisiera complicado. dar una opinión. Sí. Yo creo que el ser joven no te debe de estigmatizar. Y voy a hablar en mi experiencia y en mi opinión. Quiero comentarles que cuando yo tenía 18 años, estaba trabajando en la preparatoria Camín frente a grupo. Tenía 5 grupos todos los días a los que les impartía clases y en la tarde daba clases en una institución que trajimos a San Juan del Río que se llamaba Harmon Hall. Y desde mi visión a los 18 años, yo sí veía cerrados muchos espacios, tanto en política como en el ámbito profesional. Y la verdad es que me llegó a tocar darle clases de inglés a maestros que ya tenían plaza en algunas de las secundarias públicas, y omito sus nombres por respeto. Pero era gente que ya tenían plaza y no sabían hablar inglés. Y lo que pasaba en este tema, y perdón, a lo mejor me desvío un poquito, pero lo tengo que decir porque me tocó vivirlo en mi experiencia. Cuando tienes 18 años te quieres comer el mundo a pedazos y traes ideas frescas. El problema es que el viejo sistema no te quiere permitir llegar. Y los mejores años de mi vida los pasé frente a grupo. 13 años me la aventé de los 18 a los siguientes 13 años. Posteriormente estudié una licenciatura en Derecho.
Y yo soy un fiel convencido de que se le debe de dar la oportunidad a los jóvenes, no solamente en nuestro país, sino a nivel mundial. Y que lo más importante en la vida es esa universidad que aprendemos en la calle. Quienes conocemos las necesidades de nuestra gente y sobre todo en el ámbito, voy a hablar aquí en San Juan del Río y a nivel estatal, sobre todo de la gente de las comunidades, esa gente que no tiene acceso a los niveles de educación y que gracias a que por ahí algún presidente hace casi 100 años mandó cerrar las escuelas donde se cobraba la educación porque no era laica y gratuita y lo estigmatizaron y se generó un conflicto. Gracias a ello, hoy toda la gente tiene acceso a la educación. Yo creo que sí es un riesgo y que los institutos políticos no deben de equivocarse a la hora de seleccionar a las personas que van a ser sus representantes. Pero sí creo también que quien debe de ver las cosas y las necesidades primarias de los jóvenes, sí deben de ser los jóvenes. Claro. Porque difícilmente alguien que tenga 50 o 60 años siquiera va a saber cuáles son. Por ejemplo, hoy es muy necesario los derechos humanos digitales porque no están legislados y los jóvenes necesitan ese tipo de derechos y quienes los conocen mejor precisamente son los jóvenes. Regresando después del corte, continuamos con este tema. Regresamos de la pausa. Estamos hablando de la importancia de los jóvenes en la política y en la educación. Comentaba yo mi opinión de que el día de hoy se requieren algunos temas importantes que solamente, o quienes más conocen estos temas precisamente son los jóvenes, que tienen que ver con inteligencia artificial y que tienen que ver con derechos humanos digitales. Pero me gustaría preguntarle a nuestro invitado el día de hoy, Andrés Cuapio, ¿qué están haciendo los jóvenes desde la Asociación Nacional para plantear distintos temas? Sabemos que los temas legislativos van mutando de acuerdo a las necesidades de la historia y de acuerdo a las necesidades que se van generando en los distintos países. ¿Nos podrías decir qué es lo que están trabajando en este momento, Andrés? De favor. Primero les explico más o menos cómo estamos organizados. Cada universidad autónoma en todo el país tiene una organización estudiantil de manera distinta, va cambiando dependiendo de la universidad. Aquí en la Universidad Autónoma de Querétaro somos 33,000 estudiantes y estos 33,000 estudiantes deciden quién va a ser su líder en todo el estado. En ese caso, hace 2 años yo fui nombrado presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios de Querétaro. ¿Cómo llegaste a esta posición? ¿Nos podrías detallar? Sí. Primero fui presidente en la prepa, en San Juan del Río. Ya tiene un rato, en el 2017 fui presidente de la prepa. Ingresé a la universidad, participé en las sociedades de alumnos y yo soy de la licenciatura en Derecho. Y gané la elección para ser presidente de la licenciatura en Derecho en el campus San Juan del Río. Aquí votaban poquitos, yo creo que gané como con 300 votos. No era mucho. Es una comunidad más pequeña de Derecho San Juan del Río a comparación de Derecho Centro Universitario, que casi son el triple, muchos más. Y ya que gané aquí en Derecho San Juan del Río, me inscribí para ser presidente de la Federación de Estudiantes en el 2020. Y pues era bien difícil porque nunca había existido un presidente de la Federación de Estudiantes que fuera de San Juan del Río. Históricamente los presidentes de la federación eran quienes estudiaban en centro universitario. Presidentes de medicina, de derecho CU, Conta, las comunidades un poquito más, o hijos más de políticos. O hijos de políticos también dentro de la Federación de Estudiantes. Entonces, cuando entré yo, pues intentamos cambiar la dinámica. Y por primera vez se escogió a un líder en todo el estado de Querétaro, que era de San Juan del Río.
Y pues ya cuando gané la Federación de Estudiantes me tuve que ir a la capital porque ahí es donde está toda la operatividad de la universidad y de la Federación de Estudiantes. Y fuimos haciendo una buena gestión y hace ya casi un año se abrió el proceso para elegir al nuevo vocero nacional de la Confederación Nacional de Estudiantes Mexicanos. Y esta confederación agrupa a 22 universidades autónomas del país. Entonces, estos 22 líderes de todas las universidades del país eligen quién va a ser su líder nacional. Y en ese momento, pues participé. También, pues nos aventamos, ¿no? Creíamos que fuéramos a ganar porque pues el estado de Querétaro no tiene una gran operatividad política. Pero nos aliamos con algunas otras universidades del país y pude ser nombrado vocero nacional. Bueno, gané la elección para ser vocero nacional. Y ahora, pues, durante este tiempo que he estado en la Confederación, pues hemos estado recorriendo todas las universidades del país para ver de qué manera podemos cambiar, pues, las dinámicas universitarias. ¿Y qué hacemos dentro de las federaciones de estudiantes? Pues intentamos cambiar las vidas de los universitarios para que sea más fácil el acceso a la educación en muchos temas. Y justo ahí es donde entraba lo que nos comentaba el compañero, que qué hacían los jóvenes para intentar cambiar la realidad social. Yo tengo 22 años, tengo 22 años cumpliditos y desde hace pues mucho tiempo he estado involucrado en la lucha social. Y desde las federaciones de estudiantes intentamos cambiar la dinámica en muchas cosas. A ver, hay muchas cosas que pasan dentro del estado de Querétaro y los primeros en organizarse son los jóvenes universitarios. Cuando se privatizó el agua aquí en el estado de Querétaro, yo no vi a ninguna organización civil de esas que se dicen defensoras de la gente salir a las calles a protestar sobre qué podíamos hacer para que no se privatizara el agua en Querétaro. ¿Podrías explicarle el contexto a la ciudadanía para que entiendan más el tema de lo del agua, Andrés? Sí, por favor. hace algunos meses, si no es que ya fue el año, creo que ya fue el año, se hace o se vota una ley dentro de la legislatura del estado de Querétaro en la cual concesiona el agua a ciertas empresas o se abre una licitación para ¿Esta que propuesta de empresas... qué bancada fue? ¿Recuerdas? Fue del PAN, del actual gobernador. Lo que pues todos sabemos es que yo creo que fue un acuerdo que hicieron durante su campaña para que pudiera llegar. Y al día de hoy votaron en al tiempo récord. O sea, se presentó la propuesta y al otro día ya se estaba votando. Y no hubo ninguna parte de la población que fuera a defender el tema para que no se privatizara el agua. Y nosotros en la universidad nos organizamos para intentar cambiarlo. A ver, no se pudo, porque hace falta más organización política dentro de nuestro estado. Pero comenzamos la protesta y cuando fuimos a protestar nos cayeron los policías y nos pusieron una madriza ahí en 5 de febrero cuando intentamos cerrarlo. Y eso habla que los jóvenes y dentro de las universidades es el único espacio donde se vive la lucha para intentar cambiar la realidad de nuestro país. Y no solo en la universidad, creo que todos los sectores juveniles luchamos para cambiar el presente para que nuestro futuro no nos vaya tan mal. Intentar cambiar una realidad social que al día de hoy pues pesa. Y creo que, a ver, nuestro estado, y eso yo se los platico porque pues platicamos con los presidentes de todas las universidades del país, pues fuera de nuestro estado todos saben que nuestro estado es muy conservador para muchos temas. A ver, somos de los poquitos estados en donde el matrimonio igualitario no es una realidad. Somos de los poquitos estados en donde ni siquiera se ha discutido el tema del aborto. Somos uno de los pocos estados en los que las luchas sociales no se abren a la conversación pública porque les da miedo a los panistas intentar sacarlo al tema. Y creo que desde la universidad pública es el espacio donde podemos cambiar las dinámicas y donde podemos organizar a la sociedad para que podamos llevarlo no solo dentro de la universidad, sino fuera. ¿Cuál es el tema? Hay muchos estudiantes, perdón. Hay muchos jóvenes que no pueden acceder a la educación pública. Y es por un tema de un problema en el que no hay apoyo para que puedan seguir estudiando. Muchas veces se critica a los programas sociales de que las becas que se le dan a los jóvenes se lo van a gastar en alcohol, que las becas no sirven para nada, que mejor se pongan a estudiar. Pero desde la universidad pública hemos visto que las becas es la única manera en la que muchos jóvenes pueden ir a estudiar. Habrá quien las use de manera positiva y habrá quien Claro. no. Y quien lo necesita para ir a la universidad lo va a usar de manera positiva. Eso no es una mentira. Hace poco, ya también tiene un rato, cuando llegué a la Federación de Estudiantes, también acaba de llegar el gobernador Mauricio Curi, nosotros planteábamos que el transporte público en el estado de Querétaro es una desigualdad social muy grande. ¿Y por qué digo esto? El transporte público en la zona metropolitana del estado de Querétaro, cuando un estudiante va,
También es una simulación. Para tener, en el estado de Querétaro hay una tarifa que se llama Tarifa Unidos, que si un estudiante la pide, solo paga 2 pesos de transporte público. Pero a ver, cierran la convocatoria y son muy pocos los estudiantes que pueden ingresar al tema de este descuento de 2 pesos. Es decir, no están todos. Sí, no están en el todos. padrón. A lo mucho de la UAC yo creo que ha de estar el 30% de todos los estudiantes. Pero bueno, se hace un descuento en donde dicen que cuesta 2 pesos el transporte público para los estudiantes en la zona metropolitana. Fuera de la zona metropolitana, aquí en San Juan del Río, para que un estudiante, no sé, de la comunidad de La Valla, para que pueda ir a la universidad, paga alrededor de 70 pesos diarios de transporte público. Uno que viene de Casadero. O uno que viene de Casadero llega a pagar más. Entonces, el tema de la desigualdad en el transporte público es una realidad. Perdón. Y cuando llegamos a la federación, el primero en recibirnos fue Agustín Dorantes, que nos decía que podíamos crear una beca de transporte público. Pasó un año y no se hizo nada. El segundo año empezamos a hacer más presión, salimos a los medios, le decíamos que no nos habían cumplido con el tema de becas. Y lo que nosotros pedíamos dábamos 3 opciones. La primera, que se nos donaran unos camiones a la universidad y nosotros veíamos cómo le hacíamos para ponerle chofer y que fuera a llevar a los estudiantes. La segunda era que se hiciera un descuento para los estudiantes en las zonas que están marginadas y que no pueden acceder al transporte público barato. Y la tercera era que se le diera una beca a los estudiantes mensualmente para que con esta pagaran su transporte público. Al final del día terminaron sacando una propuesta en la cual los estudiantes que no vivían en ese municipio y eran de otro, o sea, si un estudiante era de Ezequiel Montes y estudiaba aquí en San Juan del Río, podía tener acceso a la beca, pero si era de San Juan del Río y estudiaba en San Juan del Río, no se la daban. Entonces era, pues cabrón, ¿qué no conoces tu estado o qué está pasando? O sea, hay estudiantes que vienen desde, no sé, Santa Lucía, aquí en San Juan del Río, que tienen que venir hasta la Universidad en Río Moctezuma y no se les está dando el apoyo. Empezamos a presionar, lo terminó cambiando. Sacaron la beca de transporte público. Cuando se saca no le dan publicidad porque pues obviamente no querían que fuera... Para que se inscriban menos. Sí, para que no le llegara a todos. Y ahí fue cuando, pues cada oportunidad que tenemos le recordamos al secretario de Desarrollo Social del Estado de Querétaro que no ha cumplido, pero sí cumple para poner sus espectaculares en todo San Juan del Río para hacerse publicidad. Pero bueno, yo creo que desde la universidad pública es el espacio donde intentamos cambiar la realidad social porque es donde vemos, donde vivimos lo que está pasando. Le digo, no todos los estudiantes, y hay que buscar la manera en que pueda ser más accesible la educación para todos los jóvenes dentro de nuestro estado y dentro de nuestro país. Pero es una lucha que todavía va avanzando. Tenemos que luchar cada vez más para que pueda ser una realidad. Y se va cocinando en las universidades estos tipos de temas donde podemos cambiar la dinámica social, pero no hay que dejar de lado a aquellos sectores que están fuera de la universidad que también necesitan una representación. Y es a donde íbamos hace rato. Un campesino que no pudo ir a trabajar y que no pudo ir a la escuela, que no pudo tener acceso a la educación, que como dices tú no está preparado. A ver, le vamos a poner un licenciado en Derecho que hable por él sobre los temas que ellos viven día a día en el campo. Yo creo que no. Y pero el es tema que de un obrero. te estás cambiando de historia, porque estás hablando de un campesino y lo que estamos platicando es la edad de ese campesino. Bueno, imagínate que no sea un no es joven campesino, como- un joven campesino de como tal, 18 ¿no? años, que es el que organiza al ejido en el que vive. Y él tiene la dinámica que ya tiene la comunicación con todos los campesinos y conoce de la realidad. ¿A poco él no podría tener acceso por tener 18 años a un Mira, espacio? yo te voy acabas de comentar tu edad, tienes 22 años. Tengo 22 años. Ya acabaste la carrera, Ujú. ya tienes un empleo Sí, y ya tienes un sueldo sí. y ya vives solo, ya tienes tu casa, ya Sí. pagas tus Bueno, gastos. no tengo ya. casa, estoy rentando. O sea, bueno, al final tú estás pagando tus cosas. Sí, claro. Hay muchas personas de tu edad o más grandes que viven en casa de sus padres. Y no tiene nada de malo. A ver, No tiene nada de malo, pero ni siquiera se pueden hacer cargo de ellos mismos y se van a querer hacer cargo de los demás a través de un escaño. Y porque aquí algo bien importante, o sea, la función principal hablemos de un diputado, pues es, no sé, buscar las mejores leyes, aprobarlas, elaborarlas. ¿Y cómo vas a saber hacer leyes si no sabes ni mantenerte a ti mismo, si no sabes ni cómo funciona? Yo te voy a hacer una pregunta a ti. ¿Has leído la Constitución mexicana? Claro. Sí, porque eres abogado. Sí. Pero ¿cuántos que no son abogados la han leído? ¿Y cómo van a entrar a querer ser un representante del pueblo si ni siquiera han leído la Carta Magna de nuestro país, ¿no? Entonces, ahora,
¿Cómo una persona mejora? Una persona mejora a través de sus fracasos, porque es de donde aprendemos, fracasando. Una persona de 18 años ni siquiera ha tenido la oportunidad de fracasar. ¿Sí? Entonces, porque eso es lo que nos hace fuerte. Y mira, yo estoy a favor de los jóvenes a cambiar muchas cosas, porque por ejemplo la escuela es arcaica, la escuela sigue usándose igual que en Mesopotamia, una persona enfrente hablando hoy en personas de otro siglo, con otras tecnologías. Cuando tú paras a un abogado a hablarte enfrente, pues todos agarran el celular. ¿Por qué? Porque les vale madres. ¿Por qué? Porque no está la escuela hecha para los alumnos actuales, ¿sí? Yo tengo hijas pequeñas y el que se tiene que adaptar a ellas soy yo. Uh-huh. Sin embargo, sigo no estando de acuerdo que una persona de 18 años sea un legislador, que una persona de 18 años sea un funcionario público. Sí. ¿Por qué? Porque, o sea, imagínate tú, bueno, hemos visto los errores que ha tenido en temas de salud nuestro país con el tema de la pandemia. Errores garrafales, de los peores tratamientos de una pandemia fue en México. Imagínate ahí uno de 18 sin ser médico, ¿cómo va a hablar? ¿Cómo va a defender si ni siquiera sabe la carrera a la que se dedica su puesto? Imagínate un joven de 18 años a cargo de, no sé, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. No sabe cómo se calcula un puente, no sabe muchas cosas. Entonces, estoy de acuerdo en muchas maneras de ayudar a los jóvenes, sí, pero yo creo que bajar de 25 a 18 la edad de un legislador o la edad de un servidor público, no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque, insisto, una persona de 18 años ni siquiera en la gran mayoría de los casos se puede hacer cargo de sí misma. Sí, a ver, yo te invitaría a que leyeras bien lo que se aprobó. Tenemos 3 poderes en nuestro país: el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. La reforma va en este sentido, porque creo que no la has leído. La edad de 18 años para que pueda ser Bueno, las edades son 18 años para poder ser diputado. Así es. Y 25 años para poder ser parte del gabinete. Uh-huh. Entonces, no podemos... Se bajó de 30 a 25 y de 21 a 18. Así es. Uh-huh. Entonces, el espacio legislativo es un espacio para hablar sobre los temas sociales a los cuales representas. Un legislador está ahí porque está representando a su comunidad y su comunidad es la que lo eligió para que pueda hablar desde ese sentido sobre lo que está pasando en su entorno. Y es por eso que hay cuotas jóvenes dentro de los espacios legislativos, en las cuales hay cuotas para diputados jóvenes, hay cuotas para quienes son de la comunidad LGTB, hay cuotas para personas adultas, para personas de la tercera edad, hay cuotas para todos porque representan a un sector. Entonces, el que un joven de 18 años sea diputado no va a cambiar la dinámica en la toma de decisiones como una Secretaría de Estado que estabas diciendo tú. Ahora, las Secretarías de Estado, yo creo que un joven a los 25 años ya podría estar bien preparado. Preparado sin experiencia. Y me dices, tiene una carrera. A ver, yo te dejé hablar hace ratito. Tiene una carrera, pero cuando hablábamos, tú me hablabas, cuando comenzamos el programa, tú comenzaste con un discurso que decía: tenemos que cambiar la dinámica en la que los jóvenes ya no nada más se les diga que tienen que tener una casa, ya no solo se les diga que tienen que llevar su vida propia. Hay muchas cosas, condicionamientos sociales que tienen que cambiar. Y entonces, ahorita que estamos hablando del tema de los diputados, estás diciendo: ¿cómo va a ser él si no tiene una casa propia, si no se mantiene solo, si no se puede llevar una vida a sí mismo? Entonces, caray, ¿de qué estamos hablando? Yo creo que me decías... Estamos hablando de que un joven no se puede ni siquiera hacer cargo de sí mismo y van a subirse a un escaño a quererse hacer cargo de las leyes, ya está del estado del país. Me decías, es una contradicción. Un joven a los 18 años no ha tenido ni un fracaso. No sé cómo haya sido tu formación, pero nosotros en la universidad tenemos jóvenes que desde los 12 años están trabajando para intentar sacar adelante a su familia. Y desde los 12 años ya han tenido fracasos. Desde los 12 años los jóvenes ya están intentando ver de qué manera pueden hacer que su familia salga adelante.
Habrá algunos que sí. La mayoría, la mayoría dentro de la universidad pública está viendo de qué manera cambia la realidad social. A ver, los hijos de los millonarios no van a la educación pública, los hijos de los ricos no van a estudiar a las universidades públicas, porque es ahí donde nace la lucha social y porque entramos a ese espacio para intentar cambiar la realidad social de nuestro país. Si me lo permites, Andrés, le diste en el punto clave. Sí, efectivamente, hoy que se habla mucho del pueblo, la gente del pueblo es la que va a las escuelas de gobierno, a la primaria pública, a la secundaria pública, a la preparatoria pública y a la universidad pública. Debemos de tomar en consideración que estamos en un país donde tenemos 130 millones de habitantes más o menos, donde cerca de 90 millones de habitantes pertenecen precisamente a ese círculo social, a ese sector, al sector, la mayoría, al sector campesino, al sector obrero. Y el 35% de ese sector es joven. Y el 35% de ese sector es joven, como bien nos lo comentas. Sí, sin lugar a duda, la realidad es otra. Es por ello que gobernantes que vienen emanados de algunos institutos políticos que traen formación, y no tengo nada, existe un libre albedrío en nuestro país, la educación es laica y gratuita, pero sí tienen dos mundos diferentes, ¿no? La educación, como bien lo dices tú, la educación pública genera otro tipo de herramientas, como bien lo dices tú, ¿no? O sea, vemos jóvenes que llegan a la primaria a veces sin desayunar, por eso en algunos programas sociales se implementaron desayunos para los niños, porque la gran mayoría se ha notado que vienen sin desayunar, ¿no? Pero esto lo vamos a continuar después del corte, cuando regresemos. En Enfoque Coyotl creemos en la frase que nos identifica: ayudar a otros a conseguir sus sueños para nosotros conseguir los nuestros. Esto lo hacemos a través de conferencias, talleres, coaching y muchas otras cosas más. Creemos firmemente que con la colaboración llegaremos mucho más lejos y con pasos más firmes. Por eso estamos comprometidos a colaborar de la mano con tu proyecto. Queremos ser tu aliado en este camino lleno de emociones. Queremos ayudarte a crecer y crecer junto contigo. Esto es La Madriguera. Esto es lo que hacemos y en lo que creemos. Esto es lo que somos. Esto es... Regresamos del corte. Estábamos hablando de que vivimos en dos realidades distintas en nuestro país. Una es la realidad de la gente que va a la escuela pública y otra es la realidad de la gente que va a la escuela de educación privada. Y coincido con lo que decía Andrés. Sin lugar a dudas, la gente que ha estudiado en educación pública, normalmente se generan otras herramientas. Lo hemos visto a lo largo de la historia. Es gente que a temprana edad tienen que entrar en el ámbito laboral y cuando ya están entrando en la secundaria, pues muchos de ellos, hoy está prohibido, pero en nuestras generaciones nos tocó que muchos apoyábamos en los supermercados embolsando el mandado y de ahí sacabas para pagar la torta, el refresco. Algunos otros, pues vendiendo en aquel entonces audiocassettes grabados, películas grabadas, o trabajando en una carpintería, o con un electricista, o con un pintor. Y esto sin lugar a dudas genera otro tipo de herramientas, de tal suerte que cuando ya llegan a la universidad, quienes llegan a la universidad pública, son gente que realmente tiene ganas de estudiar una carrera y son gente que va porque quiere ser alguien en la vida. El 90% de la población que está en la universidad pública es gente que tiene hambre y sed de justicia. Es gente que tiene hambre de salir adelante y es gente que se la va a partir todos los días, no solamente en la universidad, sino en la vida. Y es gente que en la mayoría de los casos pues, también apoyan como sustento a sus familias. Sin lugar a dudas, coincido con este punto. Hablan de los millonarios y los pobres y, a ver, sí hay desigualdad económica, pero ni es culpa de los ricos ni es culpa de los pobres. ¿Sí? No, es culpa de todos. Es culpa de un sistema neoliberal. Exactamente, pero el sistema lo votan todos. Claro. No nada más unos o no nada más otros, ¿no? Entonces, yo creo que se está corriendo la charla a otro lado, porque sí, si el rico tiene la facilita de ir a una escuela privada,
es su problema y la persona que no tiene acceso a esa escuela, ese es su problema. Es válido. O sea, ni uno tiene culpa del otro y creo que ahí nos estamos moviendo. A ver, quiero nos estamos puntualizar. corriendo a un lugar donde Si me lo permites, Paco, quiero puntualizar algo. La plática. Yo siempre he dicho que a la gente rica y a los millonarios hay que bendecirlos porque son la gente que da empleo, es la gente que genera la riqueza de este país. Sin lugar a dudas, no está discusión, no está peleado lo uno con lo otro. Sí. Sin lugar a dudas, son dos realidades Yo no distintas. estoy de acuerdo. Y creo que aquí en la creo mesa, yo que nos estamos desviando un poquito del tema. Vamos a retomar el tema de los jóvenes en la educación y en la política. Sí. dices Adelante, que no estás Paco. de acuerdo, pero pues no sé si quieres hacer el comentario. No, a ver, yo creo que la desigualdad social en nuestro país ha sido Va a existir toda la vida. y ha sido porque los grupos privilegiados nunca han optado para ver cómo se cambia la dinámica social, porque ellos están cómodos en su posición. A ver, no es posible que una persona, un campesino esté pagando más impuestos que una persona que es millonaria. Pero mira, ahí ya son charlas complicadas porque no hay manera de demostrarlo, nada más hay manera de No, decirlo. ¿cómo no? Ahí está el SAT. Y también dijeron que el aeropuerto hay corrupción y no hay ni uno en la cárcel, y se hizo un desmadre a cambiar un aeropuerto y se perdieron miles de millones de pesos y no pasa nada. Y aquí en la mesa creo que en Millonarios no hay ni uno, que yo sepa. Ninguno, todos Sí, venimos de la pero clase lo que sí veo trabajadora, de la aquí, clase obrera. criticarlos. Por eso aquí lo que sí puedo yo decir es que es muy complicado que la clase media, que es en donde creo que estoy, pague tantos impuestos para que el gobierno regale mucho dinero a alguien que en muchos casos no está haciendo nada y está sentando, tomándose una deliciosa caguama en una sombrita. Eso es lo que creo que está mal y también es una desigualdad. Yo no Pero estoy de acuerdo. retomemos el tema, que es el tema de la edad de los jóvenes, ya sea como funcionarios públicos o como legisladores, ¿no? Aquí, yo, por ejemplo, ¿qué veo? Hace poco fui a dar una charla a la UAC en Querétaro y entro a una universidad totalmente vandalizada, rayada de todos lados. Entonces, yo te digo, o sea, eso es lo que hace un joven, vandalizar su casa donde estudia, porque Protestar. están enojados con algo. ¿A poco si te roban en tu casa vas a rayar tus paredes y romper tu sala porque estás enojado con el ratero? O sea, se me hace algo incongruente que no te lleva a ningún lado y aparte entras y eso en vez de parecer una universidad parece que estás en un barrio de los más peligrosos del mundo, ¿no? Pues no hubieras Entonces, sí, tienes razón, pues no hubiera entrado posiblemente, ¿no? ¿Te da miedo? No me da miedo, no me da miedo, porque si me diera miedo no hubiera entrado, y si me diera miedo yo hubiera corrido de este país que está en muy malas condiciones actualmente de seguridad, ¿no? Sí. Pero el tema de la imagen, eso van a hacer los jóvenes cuando algo no suceda en una oficina, van a vandalizar Ajá. la escuela y van a salir a protestar. ¿Eso es lo que hacen los jóvenes? Porque Pues al es final una- del no- día... no solo lo hacen los jóvenes, no sé si han visto las marchas, el tema de las mujeres, es ¿qué pasa el han mismo realizado? tema. ¿Cuál es una cosa positiva que hayan logrado? Porque cuando te pregunté me dijiste, salimos a protestar. Híjole, no sé si vieron la semana pasada que en la protesta que hubo aquí en la carretera se murió una persona porque 28 personas taparon la carretera por una protesta y el señor se enfermó en su coche y se murió. Entonces, esa es la manera de solucionar las cosas, complicándole la vida a los demás. Sí. Digo, no sé, estoy de acuerdo que estén enojados con lo que pasó en su escuela, pero vandalizando la escuela, ¿lo van a resolver? Se resolvió. ¿Se resolvió vandalizándola? Órale, ¿no? Pues vamos por buen camino. A ver, Hay que vandalizar el país para que se resuelvan si las así cosas. si solo así escuchan a la gente, hay que hacerlo. Sí, claro. Si solo así se escucha a la gente, hay que hacerlo. Porque si en un espacio en donde vas a protestar, en un Sin espacio en importar donde que sales sea a la- ilegal. Es ilegal rayar las Claro, estás la universidad. vandalizando una No, propiedad. hombre, a ver, ¿qué tiene de malo vandalizar? ¿Qué tiene A de ver, malo vandalizar? Pues que estás vandalizando, No. estás destruyendo una instalación, que estás destruyendo No, a un ver, inmueble. Las Y que va a costar las arreglarlo. paredes se limpian. Las No se víctimas- limpian. Ajá, no se limpian. No, se tienen que pintar y eso genera un gasto. No, a ver, eso es hablar de la... Y ahí adolescentismo, empiezan en las el que- ideas. ¿sabes Una qué? pared Los pintada no jóvenes se limpia, lo único se tiene que hacen es volver a protestar y no encuentran respuesta. Pero a ver, si ese tema no es un tema
en el cual haya nacido hoy. Se hizo visible hoy y por eso se banaliza. Pero, ¿por qué hace algunos años no se hablaba sobre el tema de violencia de género? Siempre se ha hablado. ¿Y por qué no se protestaba? O, a ver, tú cuando fuiste joven, ¿qué hiciste para erradicar la violencia de género? No, fíjate que lo que yo hice para erradicarla es no violentarla. Pero, Sí, a ver, poner el ejemplo. estamos en un sistema en el donde se tiene que visibilizar para que no esté pasando y no se haga como algo que sea normal día con día. Y en la universidad, cuando pasó esto, salimos a protestar porque necesitamos buscar la manera en la cual se escuchara a la población en general. A ver, el tema de que las mujeres vayan y rayen no siempre, vayan y en su protesta hagan el tema de ir a rayar sus protestas, de dar sus consignas de qué es lo que está pasando, no es por un tema de que únicamente lo hacen para pues rayar la pared, es porque es algo en lo cual se tiene que visibilizar para que se ponga el foco en ese tema. Porque fuera de esa manera no se habría hecho una reforma a la ley Olimpia, que fue lo que generó esa protesta, por si no sabías. No se hubiera hecho una reforma al Código Nacional de Procedimientos Penales en el tema de violencia de género, porque no hubiéramos rayado una pared. Solo así es como hace caso la autoridad en muchas situaciones. No, estaría bien padre que desde que nosotros decimos, ¿sabes qué? No estoy violentando yo en mi casa, ya nadie va a violentar en todo el país. Pues cabrón, estaría increíble, pero no pasa así. Tenemos que salir a que las autoridades escuchen y a partir de ahí podamos cambiar la dinámica. Y cuando nos dices, ¿qué hacen los jóvenes para intentar cambiarlo? Pues intentamos protestar para que se hagan visibles este tipo de temas y puedan hacerse una realidad. Cuando protestamos por el tema del transporte público, nadie más iba a hablar por el tema del transporte público. Si no salíamos los jóvenes a las calles a protestar sobre el transporte público, que es muy costoso, ninguna persona como tú hubiera dicho, ay, ¿qué crees? El compañero de Amialco está pagando 300 pesos diarios de transporte público, pero ¿qué pasa? No pasa nada. Yo le doy 200 pesos a mi hijo y a mí no me afecta. A ver, las dinámicas sociales parten desde una protesta social, desde una lucha social, desde una comunidad organizada, sea cualquier comunidad, sean jóvenes, sean campesinos, sean obreros. Cuando la comunidad se organiza, cambia los sistemas de desarrollo social en su entorno. Y cuando nosotros comenzamos a organizarnos para cambiar este tema del transporte público, se hizo una realidad. En la universidad, cuando salimos a protestar, se hizo una realidad que se implementara un nuevo protocolo en el tema de violencia de género. Eso fue lo que se logró. Y eso hizo que ahora más compañeras vayan a denunciar sin tener miedo de que no nada más pueden ir a la fiscalía a hacerlo. Porque cuando vas a una fiscalía en el tema de violencia de género, se te revictimiza, se te archiva el documento y pasan este tipo de cuestiones que solamente si no se visibilizan, no cambia la dinámica social. Para eso sirven las protestas, no nada más es ir a rayar por rayar. Y me da mucha tristeza, porque no es la primera vez que lo escucho de una persona grande. ¿Cuántos años me dijiste que tienes? ¿40? 44. No es la primera vez que lo escuchamos de las personas que ya son grandes. Porque no entienden, o al menos en su contexto, en su momento, sirvió, pero no porque hayan estado de ese lado. No entiendes porque tienes la mitad de mi edad. No entiendes porque no te ha costado sacar de tu bolsa, limpiar una pared de una protesta. No entiendes porque de tu bolsa y de tu dinero no te ha costado ir a arreglar esa escuela. Pero cuando tengas mi edad lo vas a entender. Cuando quitamos las pintas en la universidad, y yo estoy seguro que un problema como ese se hubiera podido resolver sin tener que acabar con las instalaciones. ¿Cómo? Si nadie te hacía sin caso. Destruir las instalaciones. ¿Cómo? ¿Sí? Si nadie porque te hacía caso. es destruir tu escuela donde se supone que vas a... Hasta se ve más bonita. Uy, no, pues mira que ahí también hay diferencia pues, de gustos, ¿no? O sea, no, a mí no me gusta una escuela que parece barrio grafiteado, pues no creo que eso sea una escuela. O sea, ¿está mal vivir en un barrio grafiteado? No está mal, pero estaría mejor vivir en vez de que estuviera grafiteado, que estuviera limpio y ordenado. Sí, y pues aquí veo mucho clasismo, ¿no? En tu comentario, pero bueno. Pues yo veo mucho clasismo en el tuyo cuando hablas y te quejas de los ricos. Parece que estás enojado porque tú no lo eres. Pues sí, efectivamente. ¿O poco no? No existe, ¿O por qué no? Tu comentario está mal, o sea, te quejas de los millonarios, ¿por qué? Y si lo fueras, ¿qué pasaría? No, gracias a Dios, espero que nunca sea. Esperamos que el recurso... ¿Cuál es el problema o el miedo de tener dinero? El problema no es un problema de tener dinero, el problema es que la gente que tiene mucho dinero... tiene mucho dinero a costo pues de las personas que trabajan para ellos y no tienen la misma oportunidad. Eso es lo que tú crees. ¿No? Eso es lo que tú crees. Eso. Porque hay muchas personas también millonarias
que estamos ayudan hablando- también estamos- mucho al planeta estamos y que ayudan mucho a la gente también. A ¿no? ver, justo hace un ejemplo que ponía una diputada hace algunos días. No es posible que una persona que es millonaria se despierte un día y diga, ¿qué crees? Hoy tengo ganas de ser altruista. Vamos a apoyar al planeta. Vamos a organizar un tema de plantar más árboles. Cuando el tema de que nos dicen, váyate en un minuto para ahorrar agua, cuando quien se chinga toda el agua son las refresqueras y todos estos quienes son dueños los millonarios. Pero bueno, un millonario un día se despierta y dice, hoy quiero ser altruista. Vamos a abrir una fundación y en esa fundación vamos a ver de qué manera apoyamos a la comunidad. Se abre la fundación, chingo de empresarios le entran, invierten mucho dinero, porque ese dinero se los van a deducir de sus impuestos. Entran, deducen sus impuestos, hacen la labor altruista y le dicen a sus contadores, oye contador, ¿cómo le vamos a hacer para que ese dinero regrese? Y lo que hacen es eso, ven de qué manera regresa el dinero a su empresa y al final del día la contribución no fue nada. Eso es lo que le molesta al pueblo de México, eso es lo que le molesta a la gente. Y es por eso que todos están organizados para sacar afuera a ese tipo de gobiernos que ya lo han hecho. Eso es lo que le hace daño a nuestro país. Entonces, ¿qué es lo correcto? Lo correcto es que el recurso y la movilidad social vaya para todos y en favor de todos y que todos tengan las mismas oportunidades. Siempre y cuando todos tengan también las mismas obligaciones, ¿no? Pues a ver, si hablamos de obligaciones, ¿por qué lo que tú dices? ¿Por qué alguien que es rico sí tiene derecho a chingarse una caguama en su casa? Bueno, no una caguama, ellos toman otra cosa. Y una persona que no tiene dinero no tiene derecho a hacer eso. Traes arrastrando muchos temas como o sea, como más personales, ¿no? No, ¿por qué al final del personales? día, Es la lucha social, es lo el- mismo es el tomarte ver- una copa de vino tinto que una copa de champaña No. o un vaso de caguama o una caguama pico de botella, eso es lo mismo, ¿sí? No, hombre. Y habrá personas que sepan Tú lo dijiste disfrutar. despectivamente, el tema de la caguama. No, al contrario, en mi refrigerador tengo bastantes y no tengo Cuando ningún lo dijiste problema. fue muy ¿no? despectivo, pero a Eso ver. es como tú lo tomas por tus condicionamientos No, hombre. sociales derivado de tu tradición, tu moda y tu cultura. No, Pero eso no. es lo que tú pusiste, no lo que yo dije. No. ¿Sí? A ver. Y eso diferencia mucho las cosas. Pero vamos a un corte y regresamos a Pócar de Haces. No se vaya. Este es nuestro foro. Un espacio creado específicamente para ello. Contamos con equipo de sonido profesional, con micrófonos de mano, de solapa y de diadema, para que elijas el que más te gusta. Puedes hacer cursos, talleres, conferencias, presentaciones y todo lo que se te ocurra. La sala se puede configurar según lo requieras. Puedes hacer uso de ella desde 1 hora hasta todo el tiempo que necesites. También se incluye el servicio de coffee break para los asistentes. Regresamos del corte, pues el programa se ha puesto muy interesante y le vamos a preguntar a nuestro gran amigo Andrés Cuapio, ¿qué reformas surgieron de esta protesta que se surgió en la Universidad Autónoma de Querétaro? Y no solamente esta protesta se realizó en la Universidad Autónoma de Querétaro, se realizó en algunas otras latitudes del país. No sé si tendría que ver algo con la Confederación Nacional de Estudiantes, pero vimos por ahí que se realizaron este tipo de protestas en varias escuelas en distintos estados del país. ¿Qué reformas surgieron de esto, Andrés? ¿Nos podrías decir? Sí, mira, yo creo que la protesta es el único espacio en donde personas que no tienen un espacio de poder de toma de decisiones pueden hacerlo visible para que pueda cambiar la dinámica. Sí, coincido contigo. En su momento, la dinámica social, la dinámica universitaria dentro de la UAC, el tema de violencia de género es un tema que va caminando, que no era tan visible antes, que por muchas cuestiones, por una cuestión social de nuestro país, no era un tema que se fuera empujando y creo que desde la universidad comenzó a hacerse visible. Pudimos cambiar ciertas dinámicas. El tema principal fue reformar
¿La ley Olimpia? No, la ley Olimpia viene desde antes, no es a partir de esta lucha. Pero Hubo una fue a partir- reforma al Código Nacional de Procedimientos Penales, ¿es Sí, correcto? sí, es correcto. Pero en la universidad lo que tuvimos fue que comenzamos a crear o a cambiar, a modificar un protocolo en el tema de violencia en razón de género dentro de la universidad y en el tema de derechos humanos. En la Universidad Autónoma de Querétaro ya no suceden temas como que si no sales conmigo no te titulas o de este tipo de cuestiones. Pues no, y eso es lo que se tiene que visibilizar, eso es lo que tenemos que hacer, que los estudiantes tengan la oportunidad de ir a denunciar. ¿Sí ocurría esto en la universidad, Andrés, o era una leyenda urbana? Pues los compañeros, creo que las protestas nacen por algo, creo que las luchas Pues era nacen cierto. por algo. Ahora sí que cuando el río Y a- suena es que lleva agua. Y a partir de ahí comenzamos a ver de qué manera podemos cambiar la dinámica y fue como en la universidad se creó el nuevo protocolo en tema de violencia de género y al día de hoy está funcionando porque más compañeros, más compañeras están yendo a la institución. ¿Y hoy te van a para- titular más estudiantes de forma normal, sin ser presionados para que se puedan titular? Sí, a ver, yo creo que la universidad también es un universo de ideas, es un universo de compañeros, de compañeras que tal vez tenemos maneras distintas de pensar, maneras distintas de hacer las cosas, pero creo que a partir de ahí es de donde cambiamos la dinámica y este protocolo lo que hizo fue que más compañeros, que ya están en las estadísticas, que más compañeras vayan a denunciar a sus agresores. Muy bien, fue un gran acierto. Oye, Andrés, y por último te pregunto, ¿qué opinas de los juzgadores que están aplicando todo con violencia política en razón de género? Y hoy en nuestro nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles nos están conminando a que este tipo de sentencias salgan con perspectiva de género. Es decir, no todo es violencia política en razón de género como lo quisieron de alguna manera realizar, Sí. porque se estaban dejando sin tener derecho de acceso a la justicia a muchas personas, sobre todo, hoy pareciera que el grupo vulnerable se quedó solamente un grupo vulnerable, que es el que ha sido más atacado con la violencia política en razón de género, y hoy se solicita que los juzgadores utilicen más la perspectiva de género. ¿Será el nuevo movimiento el pedir que haya perspectiva de género? Sí, claro. A ver, yo creo que históricamente las mujeres han sido dejadas de lado y sus problemáticas, sus luchas sociales, la lucha social del feminismo ha sido un tema que no se ha tomado en cuenta y no es un tema que nazca ayer, antier, es un tema que tiene muchos años y creo que hay una deuda histórica muy grande con ellas y ese es y creo que al día de hoy ya se están tomando Cartas en el asunto. cartas en el asunto para que cada vez que haya un tema sea pues juzgado con perspectiva de género que es muy importante para que pues pueda haber una dinámica distinta en la cual la mujer tenga ese espacio. ¿Coincides que el juzgador no debe de inclinar los dardos por el simple hecho de que sea mujer? Es decir, debe de velar por los intereses de equidad de género, de igualdad y de perspectiva de género. Es decir, si es hombre, si es mujer o si tiene preferencias diferentes, ¿la ley debe de ser la misma para todos? ¿Coincides con ello? Sí, no, yo coincido en que el juzgar con perspectiva de género no solo es juzgar ante un solo género, por eso Exacto. es perspectiva de género. Exacto. Pero yo creo que sí hay veces en las que tenemos que poner primordialmente a las mujeres. Porque hasta culturalmente nuestro país sigue siendo un país muy machista, en el cual las dinámicas sociales ante las mujeres son más complicadas en muchos temas. En el tema del trabajo, en el tema de la participación ciudadana, en el tema hasta familiar. Creo que la dinámica tiene que ir cambiando y creo que los espacios deben irse abriendo. Creo que las cuotas... la paridad de género dentro de los espacios de gobierno, la paridad de género en la Cámara de Diputados, la paridad de género en los órganos de impartición de justicia, al día de hoy son una realidad por estas luchas que tuvieron, por esas pintas que hicieron hace 20, 30 años las compañeras, que se les puso atención y que al día de hoy ya es una realidad y que no cambia de un día para otro. Debe ser un tema en el que se va abriendo la brecha, se va abriendo el camino y se tiene que ir caminando. Como se dice, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Claro, pues muchísimas gracias, mi estimado Andrés Cuapio. Cedo el uso de la voz a mi amigo Paco para que nos despida el programa y te dé la despedida. Sí, creo que es súper importante esto de la ley Olimpia,
pero también hay que tener mucho cuidado que las leyes no se carguen, José Luis, porque hoy, por ejemplo, en España está saliendo la ley de solo sí es sí, y solo es que una mujer vaya a denunciar a un hombre por acoso sexual y se va a la cárcel, aunque en su vida lo haya visto, ¿no? Entonces también está muy delicado que ahora las leyes se están cargando totalmente en sentido contrario y eso está afectando mucho y aparte muchas mujeres ahora se están aprovechando de leyes tan cargadas, ¿no? Yo creo que esto debe ser un balance y debería de tener siempre un juzgador imparcial o posiblemente juzgadores en número non para que esto pueda pues tener un peso hacia un lado, Claro. pero sí con más perspectiva. Yo como padre de 2 niñas, lo que estoy haciendo desde hoy, que son pequeñas, pues es educarlas de una cierta manera a que no permitan llegar a esos puntos y pues el tema de la justicia, porque la justicia es para todo, para los hombres como para las mujeres. Exacto, coincido contigo. Y esto tiene que ser justicia y no con perspectiva cargar, de género. Exactamente, justicia con perspectiva. Afortunadamente en nuestro país, Paco, te comento rápidamente ya para que le des la despedida. Afortunadamente en nuestro país ya pasamos esa etapa donde se era culpable hasta que se demostrara lo contrario. Hoy vivimos en una etapa donde se privilegia el debido proceso y la presunción de inocencia y nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario. Te cedo la voz. Exactamente, y bueno, siempre es importante tener pues la opinión de un abogado con doctorado. Creo que es súper importante porque tienes mucha experiencia en el tema y tienes como la experiencia seguramente de los 2 lados, ¿no? Claro. Te ha tocado la experiencia de los 2. Me tocaron los 2. Sí. Yo creo que el tema de hacerlo con perspectiva de género debe ser ya algo que se quede para toda la vida. Para toda la vida, siempre, coincidimos, Andrés. dentro de nuestro sistema judicial. Pero yo sí creo que hay muchas luchas. Yo una a la que me sumaría sería eliminar la prisión preventiva, que ya se estaba discutiendo. Creo que no tiene mucho que aportar. Pero bueno, esos son otros temas que podemos platicar. Sin duda se va a lograr. muchísimos temas. Me parece que se va a lograr Sí. porque no tiene razón de ser. Coincido Sí. contigo. Sí. Pues- Hay delitos, ¿no? Que va a tener que seguir siendo... Sí, sobre todo en aquellos en los que existe riesgo de que se sustraiga de la acción de la justicia. Exacto, ¿no? Sin duda, De yo creo hecho, que por ahí ya hubo un ahí se programa le que tendrá que meter platicamos un del tema. candadito. Sí. Sin lugar a dudas. Pues se nos acabó el tiempo, mi estimado Andrés Cuapio. ¿Algo que quieras decirle a la ciudadanía? No, agradecerles el espacio. Creo que es muy importante que se abra el debate. Yo creo que, no sé si habían tenido así debates. Así son, con exactamente. con Sí. Así son estudiantes. todos. Así Ha son. habido unos más calientes, ¿eh? Pero creo que es muy importante abrir los espacios a los jóvenes porque a partir de ahí su público conoce la perspectiva que nosotros tenemos sobre las cosas y que no nos juvenilen. Creo que esa es la primera. Todos somos iguales. Sí, y que los jóvenes tenemos mucho que aportar a este país, Sin duda. a este municipio y a este estado. Sí, creo que algo bien importante de lo que acabas de tocar es que aquí se platican las ideas de las personas. Sí. Lo que yo comenté es mi idea, lo que tú comentaste es tu idea, lo que José Luis comentó es su idea, y aquí no buscamos Adoctrinar a ataques nadie. ad hominem, ¿no? Sí. No buscamos atacarte a ti como persona. Estamos lo sé, buscando lo sé. atacar la idea. Somos Esto amigos. es súper Hasta nos divertimos. importante. Claro. Eso es súper importante y creo que le estamos poniendo un ejemplo a todos los que debaten en otros niveles, porque Sí. lo único que hacen es atacar a la persona y no atacar a las ideas por falta de herramientas, ¿no? Entonces, la charla estuvo muy buena. Yo estoy siempre en pro de apoyar a los jóvenes y aunque no estoy de acuerdo en que tan jóvenes estén en puestos tan importantes. Eso nos quedó claro. Entonces, pero yo aquí abro un espacio que es Enfoque Coyotl y Pocardeas es donde abrimos los micrófonos a todos los jóvenes. ¿Por qué? Porque todas las ideas tienen que ser escuchadas, no nada más las de los adultos, ¿no? Ni los medios jóvenes, ni los más jóvenes, ¿no? Sí. Porque ahí algo que no tocamos en la charla es que a mi edad, antes las personas era su límite de vida, ¿no? Del 38, 45. Sí. Hoy estamos alrededor de los 90, la esperanza de vida, y entonces eso también cambia mucho las cosas, pero también sube la línea de la madurez y eso está generando muchos problemas.
y lo podemos ver en muchos jóvenes, ¿no? En los jóvenes hay de todo, los hay como buenos, los hay como malos, ¿no? Y lo mismo en los adultos. Entonces, este es un canal abierto, estuvo buenísima la plática, gracias Andrés Cuapio, gracias José Luz. Gracias y a gracias todos. a todos. No olviden seguirnos en todas las redes sociales como Enfoque Coyotl y no se pierda la próxima partida de Póker de Ases. Muchas gracias. Nos vemos la próxima. Hasta luego.